Hola y bienvenidos. En esta ocasión revisaremos cómo realizar una gráfica para un informe de laboratorio utilizando Google Sheets. Para esto es necesario que tengamos una cuenta de Gmail y que nos ingresemos a nuestra unidad de Google Drive directamente desde el navegador. Una vez en la unidad vamos a crear una nueva carpeta que será donde realizaremos todo el trabajo. En esta carpeta, lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo de datos que queremos graficar. Este archivo nosotros lo tenemos en un archivo de texto que tiene 3 columnas. Simplemente para cargarlo lo arrastramos y lo soltamos en la carpeta correspondiente. Una vez hemos cargado el archivo de datos, vamos a generar una nueva hoja de cálculo de Google donde realizaremos el gráfico. Generar la imagen en este documento, primero hay que importar los datos. Eso se consigue en la pestaña de archivo y en la parte de importar. Vamos a ir a la carpeta en la que tenemos guardados los datos y seleccionamos. Aquí nos pide únicamente seleccionar la ubicación en la que vamos a importar estos datos y lo queremos agregar a la hoja actual. El tipo de separador lo dejaremos por defecto que detecte automáticamente. Como ya hemos importado los datos, vemos que tenemos las 3 columnas mencionadas anteriormente, donde hemos medido la distancia del cuerpo A y la distancia del cuerpo B en función de la variable del tiempo. Un dato adicional es que tenemos un error en la medición de la distancia de más o menos 1.5 metros, y es importante que lo tengamos en cuenta para la representación gráfica. Para generar la imagen, primero empezaremos realizando un gráfico totalmente básico con este conjunto de datos que luego iremos modificando y personalizando a nuestro gusto. Para esto seleccionamos todo el conjunto de datos que deseamos graficar y nos vamos a insertar y gráfico. Una vez seleccionado esto, se nos va a desplegar una imagen en el medio de la pantalla y al lado derecho tenemos el menú de editor de gráficos, donde tenemos la parte de configuración y la parte de personalización. Vamos a empezar con la configuración. En esta configuración, primero podemos seleccionar el tipo de gráfico dentro de un gran amplio rango de opciones que nos da Google. Lo que queremos nosotros en este caso es mantener el diagrama de dispersión. Luego se muestra el rango de datos que seleccionamos, en este caso está todo lo seleccionado anteriormente. Después tenemos la variable del eje X que le detectó automáticamente como el tiempo. En el caso de que hay algún error y no la detecte la variable que nosotros queremos, simplemente la quitamos y podemos agregar un eje X seleccionando la columna que nosotros deseamos. En este caso le dejaremos por defecto el tiempo. Y en la parte de serie se muestra las variables que están siendo graficadas en el eje Y. En este caso tenemos la distancia A y distancia B, que son justamente las gráficas que queremos obtener. Si quisiéramos agregar una serie, simplemente podemos seleccionarla directamente de aquí o seleccionar directamente otra columna de datos. La configuración final la dejaremos como está por defecto. Ahora pasamos a la parte de personalizar. En esta pestaña lo primero que encontramos es el estilo del gráfico, donde podremos cambiar el color del fondo, el color del borde y la fuente. Personalmente siempre elijo una fuente serif y el color del borde negro. Pestañas de acá abajo las dejaremos por defecto. Una vez terminamos con el estilo del gráfico, continuamos con la sección de títulos. Y en esta sección podremos modificar tanto el título general, el subtítulo y los títulos de cada uno de los ejes. En cada una de estas opciones podremos cambiar el texto, que es lo que aparece, la fuente, el tamaño del título, el color y algún tipo de formato que se le quiera dar. Toda esta información la debemos modificar de acuerdo al requerimiento que queramos. Una vez estamos conformes con toda la distribución de textos que tenemos en el gráfico, podemos continuar
a la siguiente sección. En este caso es la sección de serie. En esta sección podemos aplicar las configuraciones a todo el conjunto de datos o a las diferentes series por separado. Y podemos cambiar cuál es el tamaño de los puntos, la forma que tienen esos puntos y dónde se está visualizando el eje. Igualmente haremos el cambio respectivo para cada una de las variables graficadas. Una vez estamos conformes con la configuración que hemos generado, podemos avanzar. En esta pestaña es interesante que podemos agregar formato a datos particulares, es decir, podemos seleccionar de todo el conjunto de datos uno de ellos, por ejemplo, la distancia B igual a 72 metros, y darle un formato específico a esa distancia. Por ejemplo, podemos poner un color verde y se muestra aquí que solo ese punto ha sido modificado y el resto no. Podemos cambiar igualmente el tipo de figura, darle otro tamaño, dependiendo de lo que necesitemos. En este caso lo dejaremos por defecto. A continuación, revisaremos cómo implementar las barras de error, ver si es pertinente agregar etiquetas en los datos y una línea de tendencia. Empezando por las barras de error, lo que podemos seleccionar es el valor de la magnitud del error y el tipo de error que se está aplicando. En este caso es un error constante de 1.5 metros, que es lo que deberemos colocar aquí. Una vez tenemos el error, procedemos a revisar la etiqueta de los datos. Esta etiqueta corresponde al valor numérico de la variable que se coloca dentro de la gráfica. En nuestro caso no es oportuno colocar esta etiqueta porque se saturaría mucho la imagen y sería más difícil su visualización. Por eso la eliminaremos. Y podemos agregar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia tiene diferentes tipos de regresiones. En este caso la que nos interesa es lineal porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero tenemos algunas opciones. Adicionalmente podemos modificar el color de la línea, la opacidad y el grosor. En este caso dejaremos por defecto la configuración que está. Y podemos generar una etiqueta ya sea personalizada que podemos nosotros cambiar, como vemos aquí arriba. Podemos utilizar la ecuación, es decir, la ecuación de esta recta sería 0.284x más 0.454. Para este ejemplo lo que voy a hacer es simplemente utilizar la ecuación solo para recolectar los datos de los parámetros de la regresión, pero para presentar la gráfica voy a utilizar una etiqueta personalizada y voy a escribir simplemente regresión B. Podemos mostrar también el valor de R cuadrado en la gráfica. En este caso no lo voy a hacer para que quede un poco más limpio. Y luego hacemos lo mismo para el otro conjunto de datos. Finalmente vale la pena mencionar que en este programa el tipo de barras de error que nosotros podemos añadir son barras de error constantes, como el que hemos añadido. Tenemos por porcentaje con respecto al valor de la medida y una desviación estándar de la muestra. Sin embargo, no podemos nosotros añadir barras de error que sean variables dependiendo del dato. Esa es una limitación de nuestro programa y deberemos tener en cuenta a la hora de escoger uno u otro. Una vez estamos conformes con la visualización de las series de datos, pasamos a la siguiente sección, que es la leyenda. En este caso, la leyenda corresponde a esta visualización que nos indica qué es cada uno de los elementos que están siendo graficados. Aquí podemos modificar la posición en la que se encuentra la leyenda, la fuente, el tamaño de la leyenda, el color y algún formato del texto. En este caso lo que voy a hacer es dejarlo simplemente en la parte interior del gráfico y nada más. Seguimos avanzando y después de leyenda tenemos la configuración del eje horizontal. En el eje horizontal podemos cambiar obviamente también los tipos del texto, de los números que se encuentran aquí. Podemos aumentar un poco el tamaño, si es necesario, y el color. Y también podemos generar un rango de valores. En este caso vamos a poner un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100.
Con esto tenemos un rango mejor distribuido. Después de configurar el rango, podemos permitir que los límites oculten los datos, es decir, que se oculte el dato por debajo de los límites o dejarlo por la parte de encima. En este caso lo dejaremos así y adicionalmente tenemos la opción de cambiar el factor de escala en el caso de que queramos cambiar la visualización, la escala de los datos que tenemos aquí. Podemos obviamente seleccionar una escala logarítmica, en este caso no es necesario. Podemos añadir una inclinación a las etiquetas y dar formato a los datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con dólares o con porcentajes, en este caso simplemente son datos. La unidad está colocada en la leyenda. Lo mismo podemos hacer con el eje vertical. Una vez estamos conformes con la distribución de elementos que tenemos dentro del gráfico, cerramos la pestaña y podemos continuar con la configuración final de las líneas y cuadrícula. En esta configuración de líneas de cuadrícula podemos seleccionar tanto el eje vertical como el eje horizontal. Estas líneas son simplemente las que aparecen en la parte interior del gráfico. Podemos deshabilitarlas si no queremos o podemos irlas personalizando en esta sección. En la parte principal podemos establecer el valor de separación entre las líneas. Por ejemplo, en el eje horizontal están ahorita separadas cada 25 pasos. Yo puedo cambiar ese valor poniendo valores adicionales. En este caso lo voy a dejar por defecto. Adicionalmente tengo líneas de cuadrícula importantes, que son las principales que están graficadas aquí. Si la quito, bueno, se eliminan. Y puedo añadir líneas secundarias que estarán en valores intermedios. También puedo añadir las marcas principales para que se marque con respecto al eje y también marcas secundarias si así lo deseo. Lo mismo puedo realizar para el eje vertical. Nuevamente, cuando estemos conformes con nuestro gráfico, podemos finalizar. Esta es toda la configuración que nos permite el software de Google Sheets. Como ven, es una herramienta bastante intuitiva que se puede ir personalizando de acuerdo al gráfico que nosotros queramos. Finalmente, para terminar con esta gráfica, lo que tenemos que hacer es escalar de acuerdo al tamaño que nosotros queremos. Si podemos cambiar la relación de aspecto dependiendo de las variables o darle un poco más de espacio de acuerdo a lo que consideremos necesario. En este caso, cuando encontramos el tamaño adecuado, hacemos clic en los puntos de la parte superior derecha y nos descargamos la imagen como PNG o PDF o archivos escalables de SVG. Una vez descargamos la imagen, ya la tenemos lista para poder utilizarla en cualquier informe de laboratorio. Con eso hemos terminado con este tutorial. Muchas gracias por vernos.